¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. ¿La proposición vuestra se va a votar por puntos? ¿La habéis aceptado? Sí, aclare usted. En su barrio natal. Entonces, nosotros eso no lo tenemos claro, si se debe hacer allí, hasta que no conozcamos cuál es la propuesta. Por eso nosotros aquí nos abstendríamos en el 2 y en el 3. Por aclarar el debate, no se puede hacer una modificación de la proposición una vez pasado ya el debate de la proposición. Podemos votar por puntos, como ha propuesto el portavoz del Grupo Popular. No propongo pero una sin modificación. Cambiar la redacción. No, ¿vale? no propongo. Yo leí lo que pone en la... Vale. Por punto y ya está. Vale, pues pasamos a la votación por puntos de la proposición 15. Primer punto, instar a la Junta de Andalucía a definir y hacer públicas las actuaciones para el Museo de Flamenco de Andalucía en Jerez. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Segundo punto, instar a la Junta de Andalucía a que se considere que la ubicación del Museo de Lola Flores debe ser en su barrio natal, San Miguel. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Las está apuntando? Sí. Venga. ¿Sí? Vale. Instar a la Junta de Andalucía a que desista de trasladar los fondos del Centro Andaluz de Flamenco desde el Palacio de Pemartín al Zoco de Artesanos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y no hay voto en contra? ¿Las has anotado? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos entonces al debate de la proposición número 6, proposición del Grupo Municipal Izquierda Unida para la modificación de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida. Hace ya 8 años que se aprobó por el Parlamento de Andalucía la Ley 5/2010 de Autonomía Local, en adelante la ULA. Desde entonces jamás se ha desarrollado nada de la misma a través de reglamento alguno, lo que ha supuesto un grave perjuicio para la SELA por la desregulación que no aborda dicha norma, en particular sobre la garantía de la suficiencia financiera mínima y el reconocimiento como propias de unas competencias que vienen ejerciendo dichas entidades locales, tales como la cultura, juventud, deportes, mayores, infancia, bodas civiles, playas, patrimonio histórico, seguridad local, venta ambulante, tráfico, planeamiento urbanístico inicial, etcétera, así como equipamientos locales para albergar dichas competencias, suponiendo ello una merma de potencialidades de presente y futuro, ahondando así en los efectos indeseados de la despoblación rural, uno más de los muchos factores que inciden en ello por una falta de avances en competencia y financiación de estas entidades locales autónomas. Podemos decir que desde hace 33 años, y pese a que en muchos casos tienen similares cargas que cualquier otra entidad local del mismo rango de habitantes y territorio, las ELA han evolucionado muy poco desde el ámbito legislativo, pues las competencias son las mismas que hace 25 años con la Ley 7/93 de la Demarcación Municipal de Andalucía, y en cuanto a la financiación, esta ha quedado petrificada desde la Ley 7/85. A tal extremo llega esta deficiencia que el propio Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad en el año 2014, según acta del diario de sesiones, número 51 de la novena legislatura, de fecha 2 de abril de 2014, la proposición sobre la financiación de la SELA, propuesta de los grupos Partido Socialista e Izquierda Unida, pero por la iniciativa de la Federación Andaluza de Entidades Locales Municipales, si bien tampoco se ha cumplido el contenido de esta propuesta. Ahora, de forma extemporánea y con una disposición legal inadecuada, por muy tardía y escasa de eficacia y eficiencia, se pretende hacer un parcheo a través de un decreto borrador que hurta el debate parlamentario, la participación ciudadana, y que además es de dudosa legalidad, ya que aborda algunos aspectos que van más allá de la propia ley, utilizando una fórmula ómnibus que a nuestro criterio no es el instrumento más adecuado para actualizar y modernizar la anacrónica y obsoleta legislación que mal regula a las ELA. Por otra parte, su contenido es regresivo, pues repite de forma mimética más de 15 artículos de la LAULA, no garantizando la autonomía financiera mínima, ya que hacer depender esta de los entes locales matrices.
Tampoco amplía ni una sola competencia desde hace 25 años, ni se avanza en desatacar los expedientes de segregación pendientes por resolver y que por motivos de carácter muy subjetivo no se da dictamen favorable para acceder a la municipalidad. Además, dicho contenido no hace sino tutelar aún más a las ELA desde los entes locales matrices y mantienen situaciones anacrónicas desde hace 33 años, como pueden ser las ratificaciones de acuerdos en materia de crédito, expropiación forzosa y enajenación de bienes o la creación de puestos de trabajo, entre otras. Es evidente que para abordar una reforma eficiente y no un parche de las leyes locales se hace necesaria una modificación de esas leyes y especialmente de la LEULA y las patricas, de ahí el rechazo a este decreto por parte de la Federación. Pero no tanto porque no sea tan participado como puede ser una ley, sino porque la modificación de las leyes no es posible hacerla a través de un decreto, por una lógica legislativa, pues una ley se debe modificar por el mismo procedimiento y organismos que la crearon, en este caso el Parlamento andaluz. Y si no se hace una reforma de la ley desde la ley, entendemos que este decreto es de escasa utilidad, además de dudosa legalidad. Sirva como ejemplo de lo anteriormente expuesto, los decretos que se redactaron en los años 1997 y 2005 por los que se aprueba el reglamento de la Ley 7/93 de la demarcación municipal de Andalucía y el registro andaluz de entidades locales, los cuales fueron objeto de recursos contenciosos administrativos presentados por dos ELA y la FAEM y que fueron anulados por el TSJ y después por el Tribunal Supremo por defecto de forma. En definitiva, lo que proponemos es que se aborde un debate y se apruebe una ley que dé respuesta verdaderamente a las necesidades de autonomía de las entidades locales para el desarrollo de las competencias y, sobre todo, para que puedan disponer de recursos para el mismo. En este sentido, planteamos un capítulo completo para que se introduzca en ese borrador el capítulo 2, recursos económicos, y hablamos de la participación en los ingresos del municipio, la participación de la provincia obligatoriamente y de forma directa en la asistencia a las ELA, la participación de las ELA en los tributos de la comunidad autónoma obligatoriamente y de forma directa, que es algo que hemos pedido en más de una ocasión en este pleno, y también la participación directa en los ingresos del Estado. Los ciudadanos, nada, ganemos. Nosotros nos vamos a abstener en este debate porque entendemos que lo que tenemos ahora mismo es un borrador que está en el Parlamento y no nos parece sensato entrar ahora mismo en este debate. Lo que sí queremos mostrar es que estamos de acuerdo con la autonomía de las ELA, pero siempre entendemos que es importante que esto venga de la mano de la FAM. Cuando tengamos más documentación, pues avanzaremos más en el debate. Grupo Popular. Sí. Bueno, en primer lugar, sí que quiero reiterarnos que también nos surgen dudas en relación al procedimiento legislativo que se está llevando a cabo para regular esta materia. Sobre todo, no solo porque hay dudas sobre el procedimiento, sino también porque hacerlo vía decreto pues está hurtando totalmente el debate parlamentario y sobre todo la participación de los ciudadanos. Como todos saben, cuando uno hace una ley, obligatoriamente tiene que pasar por una auditoría pública y la intervención de los ciudadanos. En este caso se está hurtando. Algo huele mal cuando se está evitando que se debata sobre las competencias y la financiación de las ELA. Lo que sí tenemos claro es que vamos a apoyar esta propuesta porque esta propuesta viene a ser un reflejo de lo que ya en nuestro Gobierno hicimos con el Estatuto para las ELA municipales, que es la participación directa en los impuestos, tanto municipales como los impuestos autonómicos y regionales y estatales, perdón. Por lo tanto, esta propuesta es, lo que ya les digo, es un reflejo de lo que ya se hizo con el Estatuto que llevamos a cabo con mi compañera Susana Sánchez como delegada de Medio Rural y con el Gobierno de María José García Pelayo. Es una propuesta que viene a calcar lo que este ayuntamiento ya ha hecho. Por eso, además, que se ha mantenido en esta legislatura, no entiendo que el Partido Socialista pueda mantener otra postura cuando sigue manteniendo ese Estatuto y cuando, a pesar de que se ha dicho en varias ocasiones que hay que avanzar en él, pues no se avance. Tenemos muy clara que las ELAs, en nuestro término municipal, por su importancia numérica y por su importancia poblacional, son muchísimos los jerezanos y jerezanas que tienen la suerte de vivir en la zona rural, necesitan del respeto de todos nosotros, de sus representantes políticos y de garantizarles que tengan las mismas competencias, que tengan los mismos servicios y que para ello tengan la financiación adecuada para que puedan ser de la misma calidad que los que tenemos los que vivimos en el centro urbano. Por lo
lo tanto, apoyamos en todos sus términos a esta proposición que trae Izquierda Unida y seguimos reiterando que esto que hoy se pide que haga la Junta de Andalucía es lo mismo que se hizo con el Estatuto de las ELA y es lo que actualmente está vigente en este Ayuntamiento de Jerez, que las ELA reciben una compensación económica en base a la participación que tienen en los ingresos del municipio, de la autonomía y del Estado. Por lo tanto, estamos reiterando con esta proposición no solo lo que la Junta de Andalucía creemos que debe hacer, sino lo que desde este Ayuntamiento y gracias al Gobierno de García Pelayo se hizo y se sigue manteniendo en esta legislatura. Muchas gracias. Por matizar varias cosas, lo que planteamos es instar a la Junta a suprimir los puntos 2, 3, 4 y 5 del artículo 130 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local e introducir este punto 2 que adjuntamos. Esta es una propuesta que nos llega a través de la FAEM, o bien suprimir, en el supuesto caso de no admitir las enmiendas a la ley, los puntos 2, 3, 4 y 5 del artículo 30 del borrador y sustituirlo por este punto 2 que se adjunta. Y va en esa línea, y coincido plenamente con lo que decía la señora Menacho. No entendemos que la tramitación sea mediante la fórmula del Real Decreto, porque evidentemente está sesgando la participación y el debate. Y después sí nos parece interesante destacar varios asuntos en relación a lo que comentaba la señora Menacho del Estatuto, que si bien es verdad que se aprueba y que intenta avanzar en esa misma dirección, pues se nos queda obsoleto en el sentido de que ni se ha actualizado, no se ha actualizado el porcentaje de transferencia de los distintos ingresos o tributos de la ELA, ni el crecimiento por número de habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además planteamos que sea de forma directa la participación, que es algo que ya aquí pedimos, que ya aquí aprobamos. Recuerdo que el acuerdo consistía en que las ELA que así lo decidieran en sus juntas vecinales, recibirían de forma directa la patrica. Esto está sucediendo ya en otras ELA del municipio andaluz, pero sin embargo, aunque lo ha aprobado el Ayuntamiento de Jerez y lo han aprobado las ELA, nada se sabe. Se hace en otro sitio, pero en Jerez no se sabe por qué las ELA no pueden recibir directamente lo que les corresponde de la patrica. Nosotros no vamos a dejar de insistir. Respetar la autonomía de las ELA es respetar la autonomía de las ELA y financiarlas para que puedan desarrollar sus competencias, porque al fin y al cabo, si las dotamos de competencias, pero no de financiación para poder desarrollarlas, al final esto es como el que tiene un tío en Granada, que es lo que ocurre, que nos encontramos a los alcaldes de las 7 ELA teniendo que venir a Jerez un día sí y otro también, y casi que a mendigar para que el ayuntamiento le haga las transferencias de un dinero que es suyo. Simplemente pedir el voto favorable porque nos parece interesante en defensa de, insisto, la autonomía de nuestras 7 entidades locales. ¿Ciudadanos quiere intervenir? Ganemos. Señora Collado. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, que es la primera intervención que hago. Quería añadir a lo que ha dicho antes la señora Laura Álvarez, que en este debate nos vamos a abstener porque creo que lo que se está haciendo por parte de la Junta de Andalucía es lo que se debe hacer, y es en el seno de la FAN y en otros ámbitos se está escuchando a todas las personas, a todas las ELA, a todos los municipios, a todos los que tienen algo que decir al respecto, y el decreto saldrá con el máximo consenso. Por lo tanto, vamos a esperar cómo es el decreto y la intención, y en eso sí que se lo aseguro, de la Junta de Andalucía es que el decreto salga, insisto y repito, con el máximo consenso. Y con respecto a lo que ha dicho a Jerez, le tengo que decir que ningún alcalde o presidente de ninguna ELA mendiga nada, señor Ruiz Verdejo. Hay ELAs, les voy a recordar que durante el año 2017 se le transfirió incluso más de lo que tenían asignado en el presupuesto municipal, que iban
con esa asignación por adelantado en meses y que se ha reducido la deuda con las ELA en estos 3 años de legislatura en casi 1,5 millones. Se le ha abonado el 100% de sus transferencias. Este Gobierno ha abonado el 100% de sus transferencias a cada una de las ELA y se ha reducido la deuda en 1,5 millones. El esfuerzo que está haciendo este Gobierno con las ELAs nunca se había hecho, al menos en los últimos años. El esfuerzo, y esa es la realidad, y eso es lo que cuenta. El estatuto, ¿cuánto hay que pagarle a cada ELA? Eso es un estudio que hay que hacer y yo le digo que cuando se haga, posiblemente algunas ELA salgan peor de lo que están ahora, porque ya le adelanto que hay algunos datos que reflejan que eso puede ocurrir así. Así que, por lo tanto, vamos a esperar que esté el decreto, vamos a esperar y después hablaremos de aquí cómo aplicamos y cómo hacemos esas cuentas. Muchas gracias. Pero Ruiz Verdejo, creemos que la figura del decreto no es la figura que conviene a un tema tan importante como este. Queremos la garantía jurídica de un debate parlamentario, de un debate participativo de todos los colectivos, incluso de los ciudadanos individuales, que cuando estamos hablando de la tramitación de una ley tienen la posibilidad de hacerlo. Por eso seguimos reivindicando que sea vía ley cuando se regule este asunto y, sobre todo, estamos diciendo también que sí es cierto, como decimos, que los cálculos del estatuto que se aprobó en este ayuntamiento están en base a esta propuesta, que es cierto que hay que actualizar, que lo tendría que hacer el Gobierno y que los datos son objetivos. Si hay más población, tendrán más recursos. Si hay menos población, deberán tener menos recursos. Por lo tanto, no debemos de huir de un debate que se basa en datos objetivos. Lo que tenemos muy claro desde el Grupo Municipal Popular es que nuestras ELAs exigen todo el respeto institucional y tienen que tener la garantía de autonomía y suficiencia financiera. Y, por lo tanto, desde el Partido Popular apoyamos esta propuesta, como hemos dicho, porque además refleja lo que se ha hecho desde el Gobierno de García Pelayo, haciendo por primera vez un estatuto que hacía esa participación en los ingresos, los cálculos a través de la participación en los ingresos de los tributos municipales, autonómicos y estatales, pero que tampoco nos podemos ser conformistas. Hay que avanzar, hay que actualizar y hay que mejorar la calidad de vida y la suficiencia financiera de nuestras ELAs y sobre todo de los jerezanos y jerezanos que, como vuelvo a repetir, tienen la suerte de vivir en nuestra zona rural. Muchas gracias. Izquierda Unida. Sí, yo simplemente destacar, he escuchado al señor Collado que ha dicho este decreto va a salir con el máximo consenso. Pues sí, va a salir con el máximo consenso, no lo hagan ustedes por decreto. O sea, hablan ustedes de la participación y al debate de todos, pero la participación y el debate de todos, empezando por los grupos parlamentarios. Y eso se hace, como decía la señora Menacho, con una ley, tramitándola con el procedimiento por el que se tramitan las leyes, con la participación y el debate de todos los grupos, no como un real decreto. Eso por un lado. Y después, cuando yo les decía que los alcaldes de las ELA vienen y parece que tienen que estar mendigando al Ayuntamiento de Jerez para que le haga las transferencias, evidentemente no son mendigos. Lo que le digo es que el Ayuntamiento de Jerez no es nadie para administrarle esas transferencias, porque es su dinero. Yo no le digo a usted que le transfiera más de lo que le corresponde a ninguna de ellas. No es eso lo que nosotros le estamos diciendo. Nosotros le estamos diciendo que el Ayuntamiento de Jerez no es ni papá ni mamá para decirle a las ELA te voy a administrar yo el dinero y te lo voy a ir dando poquito a poco porque si no te lo gastas. No, porque eso es tutela. Y eso es lo que estamos intentando evitar, porque las ELA son mayorcitas y deben ser mayorcitas y tienen sus responsabilidades y si no cumplen tendrán sus problemas, pero el ayuntamiento no es ni papá ni mamá, porque entonces no estamos avanzando en el objetivo de descentralizar, que se supone que es el objetivo que nos lleva al tener 7 entidades locales autónomas. Entonces, nosotros lo que planteamos no es que a nosotros nos parece fantásticamente que ustedes hayan ejecutado todas las transferencias a las ELA y que se haya reducido la deuda, nos parece fantástico, se lo aplaudimos, señora Collado, pero que el Ayuntamiento de Jerez no tiene que administrar el dinero de las ELA. El Ayuntamiento de Jerez lo que tiene que hacer es simplemente facilitar en todo lo posible que las ELA cuenten con esa financiación necesaria para desarrollar sus competencias, ni más ni menos. Y por favor que nos quitemos ese concepto
paternalista que tiene este Ayuntamiento de Jerez para con sus entidades locales autónomas, que lo tiene, créanme que lo tiene. Y no es así, ni es así como tiene que funcionar. Simplemente insisto en la necesidad de que votemos a favor de esta propuesta por lo que supone, insisto, de autonomía para las entidades locales autónomas. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Ya no, ya lo han tenido en cuenta. ¿Ya? ¿Abstenciones? Vale. Bueno. Aprobado por mayoría. Vale. Pasamos a la siguiente proposición, la proposición del Grupo Socialista relativa a las trabajadoras del sector de hostelería. Bueno, nosotros traemos una proposición porque entendemos que hay que hablar de la situación de estas trabajadoras. Bueno, estamos hablando de que en el sector servicio, en la parte de hostelería, estamos hablando de en torno a 15.000 mujeres que son las camareras, que son las que tienen además un colectivo profesional con unas características muy concretas y un mercado laboral muy específico. El turismo, como venimos diciendo, es una de las principales actividades económicas en nuestra ciudad y depende en gran medida del servicio que prestan los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería en general, y particularmente las trabajadoras que desempeñan su actividad en el establecimiento hostelero. Resulta clave que dispongan de buenas condiciones, yo creo que eso no se le escapa a nadie, ¿no?, para prestar un mejor servicio y que todo el proceso que conlleva la actividad turística se complete de forma satisfactoria de empresarios, trabajadores y consumidores. Las camareras de piso se encuentran a diario con la siguiente problemática a la hora de desempeñar no solo su trabajo, sino la necesaria conciliación entre vida personal y vida laboral. Escasez de recursos para acceder a una correcta formación continua en el desempeño requerido en sus puestos de trabajo, escasez de personal, especialmente en periodos de fines de semana, ausencia de programas formativos en idioma, especialmente adaptados a la hostelería, poca previsión en materia de prevención de riesgos laborales, dificultades para acceder a una baja médica, una baja por embarazo sujeta a lo que ofrecen las mutuas, que dice bastante de lo reclamado por las principales secciones sindicales, dificultades para acceder a la jubilación anticipada, elevado índice de despido en la franja de edad comprendida entre los 45 y los 55 años, lo cual dificulta la posterior reincorporación en el mercado laboral, ausencia de una debida cobertura del concepto de nocturnidad en el desarrollo de la actividad laboral, insuficiencia de cobertura por parte del cuadro de enfermedades profesionales, y entendemos que todas estas circunstancias demuestran que este colectivo se está distanciando de los beneficios que aporta la expansión de la actividad turística y en gran medida están aportando su esfuerzo, su trabajo, mientras que sus condiciones laborales no progresan de forma proporcional a la expansión del sector. Entendemos que son muchísimas las mujeres que están desarrollando este trabajo, ¿no?, y que también la perspectiva de género tendría que abarcar en estas circunstancias laborales. Es por esto por lo que nosotros traemos esta proposición con los diferentes puntos, que si queréis los repaso. Instar al Gobierno de España a derogar la reforma laboral del Partido Popular, que se ha producido una mayor precariedad en el empleo. Instar al Gobierno de España a modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores. Aumentar el número de efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es importantísimo para detectar todas estas situaciones que nos trasladan las trabajadoras. Y bueno, tendríamos también que hacer un trabajo en cuanto a la revisión del cuadro de enfermedades profesionales, porque es verdad que no tiene esa perspectiva de género y que no aborda la situación, en este caso, de una parte muy importante que está sujetando el sector turístico de la ciudad. Es por eso por lo que apoyamos, traemos esta proposición y os pedimos el apoyo, ¿no? Muchas gracias. Grupo Izquierda Unida. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros, esto por desgracia es una problemática que todos conocemos. Todos conocemos la precariedad de este sector, la carga de trabajo excesiva que soportan, las patologías derivadas también del ejercicio de este trabajo y además que no están reconocidas como enfermedades profesionales. También la externalización cuando supone un trabajo distinto y además un salario diferente. Como bien dice la exposición de motivos, afecta, se dedican a ello 15.000 mujeres, un número nada desdeñable. Forman parte del sector turístico
turístico, que además ha sufrido pues numerosos recortes en épocas de crisis, y todos podemos entender que cuando haya un mal momento pues se pueden adoptar medidas quirúrgicas en este caso, pero lo podemos entender. Pero cuando parece que la situación pues está reflotando, aunque la crisis no ha llegado con fuerza al turismo, como en este caso a otros sectores, pues hemos dicho cuando el sector está reflotando, cuando hablamos de 30 millones de visitantes en Andalucía en el año 2017, pues es lógico que esos derechos que se perdieron se vayan recuperando, ¿no? Y esto es una llamada de atención también a los empresarios, ¿no? Tanto aquí como en el Parlamento pues hablamos los políticos, pero los empresarios tienen también que escuchar, por supuesto, y aplicar la ética a sus empresas, aplicar la ética a las relaciones laborales. Lo que pasa que igual que se solicitan pues estas mejoras, también nosotros somos muy exigentes con las exigencias que se le han hecho al Grupo Socialista, en este caso en el Parlamento. Han sido multitud de ocasiones en las que, en este caso Ciudadanos, también el Grupo de Unidos Podemos, pues se le ha instado en numerosas ocasiones a modificar la normativa de deuda para pedirle a la Junta en concreto que las empresas presentaran una declaración responsable acreditando cumplimiento de convenios. Se le ha pedido también un impulso de plan de actuaciones para incentivar el empleo de calidad en este colectivo. Se le ha pedido también incorporar prácticas de responsabilidad social a las empresas para ser tenidas en cuenta a la hora de conceder premios. Se les pedía también un estudio en materia de salud laboral de las condiciones socioeconómicas y psicosociales en los establecimientos hosteleros de nuestra comunidad. Se les pedía también un plan anual de inspección de trabajo para el año 2018, acentuando las actuaciones dirigidas a este sector de las camareras de piso. Y se le exigía también y se le pedía en septiembre del año 2016 elaborar un plan contra la explotación laboral de las camareras de piso. Todo esto han sido peticiones que se han hecho al Gobierno socialista y nosotros realmente no sabemos cuáles de ellas se han llevado a cabo, como decíamos. Respecto a los puntos de la propuesta, bueno, pues le diremos que yo creo que por ser justo se debería aportar por separado, por lo menos el punto 1 por separado, porque ustedes, bueno, como dice el refrán castellano, ¿no? Aprovechando que el Pisuerga pasan por Valladolid, pues piden ya de paso la derogación de la reforma laboral del PP. Nosotros creemos que la exposición de motivos es bastante claro, es muy concreta, muy concisa, se refiere en numerosas ocasiones a las camareras de piso, a ese sector en concreto. Es cierto que el punto 2, 3 y 4 hace referencia a ese sector, con lo cual nosotros no tendríamos inconveniente en votarle a favor, pero ya le digo que el punto 1 creemos que podría ser incluso otro debate, que además lo hemos tratado aquí en otras ocasiones, y solicitamos en la medida de lo posible que fuera el voto por separado para poder votar que sí a las camareras de piso y abstenernos en la reforma laboral. ¿Ponemos? Presidenta, bueno, decirle a Ciudadanos que el punto 1 para nosotros es importante porque justo la reforma laboral, la última reforma laboral, fue un avance más hacia la legalización de la explotación laboral. Entonces, claro que tenemos que estar en contra de esa reforma laboral. Ya el PSOE en su día hizo un avance importante y el PP pues siguió en esa misma línea, ¿no? Por otro lado, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta porque habla sobre las precarias condiciones laborales que sufren las camareras de piso, por lo cual nuestro sentido del voto va a ser favorable, pero le diría al Partido Socialista que se aplica el cuento. Son varias las administraciones donde gobierna el Partido Socialista, donde se subcontrata servicios y, bueno, y os pongo ejemplos, ¿no? El tema de la limpieza en los centros sanitarios, la subcontratación del servicio telefónico del 112 y el 061, la subcontratación del mantenimiento de los hospitales y, bueno, y hablo con conocimiento de causa. Yo estaba trabajando para la Junta de Andalucía a través de una subcontrata y tenía compañeros y compañeras que hacían el mismo trabajo que yo y que tenían mejores condiciones laborales que la gente que estábamos en la subcontrata. Por lo tanto, está muy bien, vamos a votar a favor, pero que, por favor, que se aplique el cuento. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días, en primer lugar. Bueno, desde el Grupo Popular, pues mostrar
en primer lugar, nuestro apoyo a un colectivo de hombres, pero especialmente mujeres, las camareras de piso y limpiadoras, que son, creemos, una pieza clave en una de las principales industrias de nuestra ciudad, como es el turismo, y que llevan años con unas duras condiciones laborales y han estado calladas hasta que no han podido aguantar más. Y nosotros nos alegramos de que el debate esté encima de la mesa por las propias reivindicaciones de las trabajadoras, y también me alegro de que el Gobierno del Partido Popular a nivel nacional pues haya adquirido una serie de compromisos para dar respuesta a todas esas reivindicaciones. Creemos que es de justicia mejorar la situación de las condiciones laborales de los jerezanos y las jerezanas que trabajan en este ámbito, y además que lo hacen de una manera impecable, a pesar de que muchas de ellas pues padecen enfermedades crónicas y soportan pues duros tratamientos médicos, pero aún así pues cumplen día a día con su trabajo. Por ello, creemos que ya es hora de que se resuelva su situación laboral y que entre todos pues consigamos pues aportar las mejores condiciones laborales para este colectivo. Pero desgraciadamente este tema no es nuevo, por mucho que parezca el Partido Socialista a nivel andaluz quiera hacerlos creer que sí, pero lo que hay que hacer es dejarse de parche y atajar el problema de raíz. Curiosamente, esta propuesta ha sido planteada por el Partido Socialista a nivel andaluz y hoy aquí a nivel local, en el que se hace una recopilación de medidas en favor de este colectivo, con las que estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo porque son con las que se ha comprometido el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se ha reunido con representantes de las camareras de piso, y también se han tomado una serie de decisiones encaminadas a mejorar pues significativamente la calidad de vida de las camareras de piso. Por lo tanto, creo que esta iniciativa llega tarde, estamos de acuerdo con las medidas que se recogen, pero estamos de acuerdo porque ya se ha comprometido el propio presidente del Gobierno a ello. Nosotros queremos que a esas medidas que vienen en el ámbito nacional se complementen con medidas a nivel autonómico también. Han sido varias, y se ha hecho referencia anteriormente, varias ocasiones en las que se ha llevado al Parlamento de Andalucía una serie de propuestas para que la Junta de Andalucía también se comprometa en este caso, y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que se complementen esas medidas a nivel nacional con otra serie de medidas a nivel autonómico, y puedo hablar una de las que propone el Partido Popular, como un pacto andaluz por la calidad en el empleo turístico, la elaboración y puesta en marcha de un plan de formación específico para la hostelería, la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para garantizar la calidad del empleo turístico, también implantar o llevar a cabo mayor vigilancia en cuanto a para las empresas de limpieza, para que cumplan estrictamente con las condiciones laborales de todas sus limpiadoras, y lo que creemos es que a esas medidas que ya ha anunciado el propio presidente del Gobierno se le unan otras también a nivel andaluz, para que entre todos pues consigamos que esas trabajadoras pues tengan unas mejores condiciones laborales. Muchas gracias. Por contestar al señor Pérez, no vamos a aceptar la votación por puntos por dos motivos. Uno, porque ya en este pleno hemos debatido sobre la situación de la reforma laboral, y cada vez que hemos traído las proposiciones se ha apoyado mayoritariamente la retirada de la reforma. Por lo tanto, el debate creo que está cerrado. Y en segundo lugar, porque entendemos que las circunstancias laborales de estas personas van a mejorar si conseguimos pues mejorar esa reforma laboral. Por lo tanto, la votación por puntos no la vamos a contemplar, se va a tener que posicionar con ese punto que no le gusta. Yo lo entiendo que no le guste, pero bueno, esto en algunas veces tenemos que posicionarnos. Y por lo demás, agradecer pues el apoyo que se ha dado, bueno, que se ha manifestado, que se va a dar a la proposición. Y desde luego también considero que tenemos que ser vigilantes con las proposiciones hechas en el Parlamento andaluz, y en la medida que nos podamos, pues estaremos intentando que esas condiciones pues se mejoren desde el Gobierno de la señora Susana Díaz. Yo creo que se muestra claramente, ¿no?, la sensibilidad que tiene nuestra presidenta andaluza, y lo haremos así cuando nos sentemos con ella. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea intervenir en una segunda ronda? Sí, muchas gracias. Decir, bueno, que nosotros, independientemente de que no permita votar por punto, pues vamos a votar que sí a la propuesta, porque creemos que es importante. Además, por supuesto, que estamos muy conformes con que, tanto con el punto 2, con el punto 3, el punto 4, el punto 1, pues hemos argumentado en numerosas ocasiones cuál es nuestra postura al respecto, más bien de reformar que de derogar directamente, para volver quizás al limbo jurídico del año 2010, con lo cual, bueno, decir que nuestro voto va a ser favorable por el apoyo permanente de Ciudadanos con el sector de las trabajadoras de las camareras de piso. Muchas gracias. Únicamente el apoyo, y entonces pasamos a votación. Votos a favor de la proposición. Perdón.
gustaría explicar... Perdón, que como he preguntado. No pasa nada. No, que me gustaría explicar el voto del Partido Popular. En esta propuesta nos vamos a abstener, no estamos de acuerdo con el punto 1, pero remarcar el apoyo de nuestro partido, tanto al punto número 2 como 3 como 4, pero el punto número 1 es el que nos hace abstenernos en esta propuesta. Muchas gracias. Pues nada, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No hay voto en contra. Pasamos a la proposición octava, que hay una enmienda del grupo Ganemos. ¿La tenéis todos? Sí. ¿No la tenéis? No me he traído copia. No sé si... El señor Pérez, ¿la tenéis? ¿Tenéis? No, ya se la puede... Vale. La enmienda la vamos a aceptar. Señor Cama. La enmienda la vamos a aceptar, por lo tanto vamos a hacer el debate de la proposición con la enmienda aceptada, ¿vale? El señor Cama. Entonces ya está. En el término municipal de Jerez. Con la exposición de motivos que conocemos, traemos a este pleno las siguientes propuestas de acuerdo. En primer lugar, instar al Ministerio de Interior a incrementar los recursos humanos y materiales de la Guardia Civil en el término municipal de Jerez. En segundo lugar, instar a la subdelegación del Gobierno de Cádiz a que formule urgente, ejecute las medidas y requerimientos necesarios para reforzar el despliegue de efectivos en los puestos y cuarteles de la Guardia Civil ubicados en el término municipal de Jerez. Y, en tercer lugar, dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Interior y a la subdelegación del Gobierno de Cádiz. Añadir la enmienda propuesta por el Grupo Ganemos, que en el punto 1 dice y que ante las reiteradas denuncias de opacidad de la gestión de las inversiones económicas que conllevan estos incrementos de recursos humanos y materiales, el Ministerio del Interior articule un mecanismo de transparencia pública que mejore el actual, que incluya datos desglosados por escalas del gasto y por ámbito geográfico. Como enmienda de adición, en el punto 3, propone añadir dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio del Interior, a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz y a la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la provincia de Cádiz. Grupo Izquierda Unida. Muchas gracias. Vamos a votar a favor de la propuesta. Coincidimos en las deficiencias en materia de seguridad que tienen los vecinos de la zona rural, por lo complejo que tiene nuestro término municipal y la extensión tan vasta que abarca. Consideramos que los recursos humanos y materiales de la Guardia Civil en el término son efectivamente insuficientes y creemos que hay que dotarlo debidamente y vamos a más. Creemos que también los recursos humanos y materiales de la policía local son absolutamente insuficientes ya de por sí y máxime con la dificultad añadida que tiene pues prestar el servicio en un término, insisto, tan complejo por su extensión como el de Jerez. Por lo tanto, estamos a favor de la propuesta, la votaremos a favor con la enmienda de Ganemos incluida. Ciudadanos.
Muchas gracias. Bueno, de igual forma nosotros pues aceptamos, votaremos a favor de la enmienda. Creemos que viene a completar la propia propuesta, pidiendo más transparencia y la comunicación a la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Y respecto a la propuesta, pues votaremos a favor porque nosotros también en numerosas ocasiones pues nos hemos hecho eco de la problemática en materia de seguridad. Hemos puesto de manifiesto la escasez también de efectivos de la Policía Nacional en Jerez. También solicitamos la inclusión en Jerez de la unidad específica de Policía Autonómica y recientemente la unidad de Policía Canina para la Policía Local. Y también ahondando en la propuesta, hablamos el otro día en el Pacto de Desarrollo Rural, hablamos nosotros en nuestra intervención, hablamos de lo importante que son las oportunidades en el medio rural. Nosotros pedíamos que existieran las mismas oportunidades en el medio urbano y en el medio rural. Esa es la única base para lograr que ya no solamente que la gente que vive en el medio rural puedan quedarse, sino que además que vaya gente a vivir al medio rural. Una de esas oportunidades es la seguridad. Qué duda cabe que sin seguridad en el medio rural, pues indudablemente las personas que viven en estas zonas se irán yendo a zonas más seguras, entre comillas. Con lo cual, flaco favor le hacemos a las personas, a los habitantes del medio rural, cuando dejamos pues colgando esta pata tan importante como es la de la seguridad. Con lo cual, nosotros nuestro voto afirmativo a la enmienda y a los 3 puntos de la propuesta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero agradecer al Grupo Socialista por incorporar la enmienda a la proposición y bueno, y decir que esta enmienda no es una cosa de ganemos, es una petición que nos han hecho reiteradas veces, cada vez que nos hemos visto con la Asociación Unificada de Guardias Civiles de aquí de la provincia de Cádiz, ¿no? Que no solamente hay que dar medios, sino que hay que asegurarse de que los medios van hacia donde tienen que ir, ¿no? Hacia el fin que tiene que ir, para que no se den casos como lo del piso del director de la DGT, ¿no? Y cosas de ese tipo. Así que, bueno, agradecer el apoyo a la enmienda y nosotros vamos a votar a favor, por supuesto, de la proposición. Sí, gracias. Vamos a ver. Antes de pasar a discutir la propuesta, voy a hacer algunos comentarios sobre el posicionamiento del voto de los distintos grupos políticos. Señor Ruiz Verdejo, usted evidentemente está a favor de que se incremente la seguridad, tal cual, y aprueba la propuesta, pero si se fija, la propuesta lo que dice es instar al Ministerio, instar a la Subdelegación de Gobierno de Cádiz a que se haga esto. Lo que les quiero decir, y luego lo demostraré en la exposición de mi debate, es que esto se está haciendo, y no sé si usted lo sabe, yo le voy a dar los datos que demuestran cumplidamente que se está haciendo, y en ese sentido, pues apoyar que se inste por lo que se está haciendo no le veo yo mucho sentido. Sí que me gusta, en cambio, el apunte que usted hace de que también los medios y la presencia de la policía local en la zona rural es insuficiente, en eso no puedo estar más de acuerdo. A Ciudadanos le diría lo mismo, ustedes aprueban esto, pero es que dicen instar, que se haga una cosa que ya se está haciendo, y ahora también le daré los datos. Hablo también de la Policía Autonómica, efectivamente, Policía Autonómica aquí apenas sí hay, pero en la zona rural, excepto para algún niño perdido, poca función tiene. Lo de la unidad canina, permítanme que me sumen a este debate que ha habido de que diversas ocurrencias, es una ocurrencia porque la policía local no tiene ninguna competencia en tema de drogas, que es para lo que se usan las unidades caninas, por lo tanto no tiene sentido que lo haya. Y no me diga usted que la gente emigra de la zona rural por el tema de inseguridad y va a otras partes, porque yo no sé a qué parte va a ir, porque en la zona rural hay un 37% menos de delitos que en Jerez. O sea, es más segura la zona rural que Jerez. Por otra parte, señores del PSOE, como ustedes saben, señor Camas, como usted sabe, por una parte el derrumbe del mercado inmobiliario, la explosión de la burbuja, etcétera, etcétera, y sobre todo por la desastrosa, insensata, no sé cómo llamarla, política expansiva del señor Zapatero, España entró en una crisis tremenda. Usted que tiene estudio de sociología, sin duda lo recuerda. Los españoles, harto de la crisis, echaron a los socialistas y encargaron al PP pues, que de alguna manera pues, que solventara la crisis y pusiera coto a las políticas que se estaban haciendo. Para salir de la crisis a diferencia de la etapa expansiva, hubo que hacer un recorte de gasto tremendo. Fue una época complicada en la que todos los españoles, insisto, todos los españoles, no solo el Gobierno, tuvieron que atarse el cinturón. Y, por supuesto, en ese recorte de gasto, de alguna manera, esto influyó en el número de agentes.
Los agentes se iban jubilando y no se podían reponer. Y hubo alguna incidencia más que también repercutió en esta bajada en el número de agentes. Y le voy a decir, en el año 2010 y en el 2011, con el señor Zapatero gobernando, salieron solamente 200 plazas. ¿Ya? Bueno, pues seguiremos luego. Bueno, independientemente de los conocimientos que cada uno tenga históricos de nuestro país, yo creo que la exposición está clara y también está más que debatida, y el contexto es asumible por todos los grupos, porque lo que se pretende con esto es mejorar las condiciones de nuestras fuerzas de seguridad. Muchas gracias. Segunda ronda de intervenciones, Izquierda Unida. O sea, simplemente completar un poco o a lo mejor matizar el dibujo que ha hecho de la historia el señor Durán, aquel de que cuando Zapatero lo arruinó todo y llegó el PP para salvar este país y que todos nos apretamos el cinturón. Bueno, todos no igual, señor Durán, todos no igual. Si quiere le hablo de la amnistía fiscal, del rescate a la banca, y todo ello mientras se deterioraban nuestros servicios públicos, se congelaban las pensiones de nuestros mayores, se abarataba el despido de nuestros trabajadores y sobre todo se perdían muchos puestos de trabajo en el sector público. Digo, hombre, eso de que todos hicimos un esfuerzo y España salió de la crisis. Para empezar, nosotros no terminamos de ver la salida esa que ustedes tanto pregonan de la crisis, porque nosotros, en definitiva, lo que vemos es que los que más tienen continúan acumulando riqueza y quienes menos tienen continúan pasándolo tan mal como siempre. Y esta crisis la han pagado y la seguimos pagando los de siempre, que al fin y al cabo somos la clase trabajadora, la gente decente de este país, mientras los sinvergüenzas han llenado los bolsillos robando. Con respecto a lo que usted decía de que esto se está haciendo, la propuesta lo que dice es instar al Ministerio del Interior a incrementar los recursos humanos y materiales de la Guardia Civil en el término. ¿Qué se está haciendo? ¿Que se ha ido incrementando? Bueno, pues que se siga incrementando, señor Durán, que se siga incrementando. Instar a la subdelegación del Gobierno que de forma urgente ejecute las medidas y requerimientos para reforzar el despliegue de efectivo. ¿Que se está reforzando el despliegue de efectivo? Pues que se siga reforzando, que se siga reforzando. Yo ni siquiera le voy a negar la mayor. Yo estoy seguro de que probablemente se haya avanzado en ese aspecto. Bueno, pues que se siga, es el sentido de la propuesta. Vamos a incrementar los recursos tanto humanos como materiales, para reforzar la seguridad en la zona rural. Y sí coincido con usted en lo que planteaba acerca de que, compartiendo la necesidad de reforzar la seguridad en nuestra zona rural, desde luego la despoblación del medio rural no viene como consecuencia de la falta de seguridad, viene como consecuencia de la falta de oportunidades. Y ahí sí puedo estar de acuerdo, señor Pérez, la falta de oportunidades y la situación de discriminación a la que se ven sometidos porque no pueden recibir los servicios públicos en igualdad de condiciones con los vecinos que están en el medio urbano. Pero por falta de seguridad no se va la gente de la zona rural, se va porque no tiene trabajo, fundamentalmente, porque no tiene trabajo ni puede acceder a unos servicios públicos en condiciones. Gracias. Ganemos. Partido Popular. Sí, lamento, señor Ruiz Verdejo, no tener tiempo para debatir de economía. Me gustaría, porque es usted es un placer debatir con usted. Sí que le doy datos, vamos a ver. En este año, se han creado 5.000 plazas entre Policía Nacional y Guardia Civil para toda España. Concretamente, en la Academia de Baeza en este año hay 2.055 entre guardias y suboficiales, 1.845 guardias, 210 suboficiales. Esto representa, aquí vienen los números importantes, una tasa de reposición del 115%, no del 100%, del 115%, porque el Gobierno es consciente de que ha bajado el número. Esto del año 2017. El año 2016
El año 2016, 1.626 guardias, 180 suboficiales, en total 1.806. 105% de tasa de reposición. Se está haciendo, están saliendo muchos más guardias civiles de las academias, concretamente en este caso de la de Baeza y de la CAI Aranjuez, de la CAI Zaragoza, etcétera. En los 2 últimos años, el gobierno del señor Zapatero, salieron 200 entre policía y guardias civiles para toda España. O sea, los números han cambiado radicalmente. O sea, hay un esfuerzo importante. Está luego el esfuerzo económico también de la equiparación salarial. Usted sabe que son 1.200 millones y en 3 años, también para las fuerzas de seguridad del Estado. Se creó en el año 2013 el Grupo Roca, que tiene en Jerez 7 agentes. ROCA es un acrónimo, es robo en el campo, precisamente para vigilar las propiedades. En el Grupo Roca, los agricultores que los quieren tienen el teléfono personalizado de los miembros del Grupo Roca. Se le ha dado un catálogo de actuaciones. Están muy pendientes. Por otra parte, en esta propuesta pues se vende muy bien lo que hace la Policía Local de Jerez. La Policía Local de Jerez son magníficos agentes, pero díganme ustedes, ¿cómo pueden actuar en la zona rural cuando hace poco, por ejemplo, salió una noticia de que solo disponían de un coche para todo el término de Jerez, que en la misma exposición de motivos se califica de extenso y de amplio, que es lo mismo? ¿Cómo iban, qué sé yo, a Gibalbín? ¿Iban en bicicleta? Es decir, ¿cómo iban? Precisamente es a la policía local a la que hay que dotar de medios materiales. A la policía local no hay que pedir al Ministerio de Interior más medios locales porque ya los tienen. En cualquier caso, no podemos aprobar la propuesta tal y como está. La aprobaríamos porque nos preocupa el mundo rural, efectivamente, la seguridad de la zona rural de Jerez. La aprobaríamos si en vez de decir instar al Ministerio de Interior, pusiera instar al Ayuntamiento de Jerez. Y si en vez de decir instar a la subdelegación de Gobierno, fuera la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez a incrementar, eso sí, los medios materiales y humanos de la policía local. Porque el Ministerio ya lo está haciendo y lleva los 2 años haciéndolo, como he demostrado con los números que les he facilitado. Muchas gracias. Ya no me quedan más, que no. ¿Lo tuyo, cojones? Ya no sé, repetir todo otra vez, no sé, se ha oído, no se me ha oído, que le decía, señor Durá, que en los próximos días va a poder usted comprobar cómo este gobierno va a dotar de herramental en materia de automóviles a la Policía Local de Jerez, dentro de las posibilidades que este gobierno y el esfuerzo que este gobierno hace para que tengan los medios mejores y más posibles para realizar su trabajo. En unos días les sorprenderá seguramente la fotografía de los vehículos que llegarán a esta ciudad. Por lo demás, agradecer a los grupos que apoyan esta proposición, que no persigue otra cosa que la mejora, como se ha comentado, no solo de medios materiales, sino también salariales de las personas que custodian nuestra seguridad. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la proposición? ¿Votos en contra? Por mayoría. Pasamos a la proposición número 9. A ver, el secretario explica lo que es una enmienda en voz. No. ¿Qué es lo que es una enmienda en voz? No, que me trae usted la enmienda escrita, yo lo entenderé. Pero así lo contempla el reglamento. Exacto. Sí, dígame usted en dónde. Siempre hemos hecho enmiendas en voz. Vamos a ver. Si no pasa nada. Cuando llegue mi turno de palabra, es que hay una incongruencia. Hay 2.
en la parte dispositiva de la propuesta y quería que se rectificara antes de someterla a debate. Vale, Isabel, perdón, señora Paredes, desde que empezamos la legislatura hemos estado aplicando estrictamente lo que es el reglamento, ¿vale? Lo que se hizo antes, bueno, se hizo antes con el consentimiento de la anterior presidenta. Nosotros vamos a seguir manteniendo el criterio que cuando a usted le toca intervenir, pues en el debate puede hablar con la señora Collado, que es la proponente, y en ese debate acuerdan lo que crean conveniente, ¿vale? Empezamos el debate de la proposición. Señora presidenta, la lucha contra la violencia de género que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y, en primera instancia, a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias. El Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado por el Congreso de los Diputados, vincula directamente a los partidos políticos, poderes del Estado, administraciones autonómicas y locales en el compromiso adoptado para contribuir a la erradicación de la violencia de género. El Pacto de Estado es un instrumento complementario de nuestra actual legislación que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas acordadas. Un total de 213 propuestas de actuación que abordan el problema de manera integral y que en su conjunto mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y de la de sus hijas e hijos. Pero no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a las mujeres si no se establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia, y tampoco se podrá seguir avanzando si no se dotan a las distintas administraciones, comunidades autónomas y ayuntamientos de los recursos económicos adecuados. Hay que resaltar con respecto a la atribución y competencia de las administraciones autonómicas lo recogido en el pacto. Lo dispuesto en el presente pacto deberá ser interpretado sin perjuicio del pleno ejercicio por las comunidades autónomas de las competencias que tienen atribuidas en virtud de los respectivos estatutos de autonomía, no pudiendo, en consecuencia, vincular a las comunidades autónomas u otras administraciones públicas las recomendaciones contenidas en el presente informe cuando afecten a sus respectivos ámbitos competenciales, entre comillas. Este aspecto es fundamental al reconocer el esfuerzo y el compromiso económico de las administraciones autonómicas y locales en el marco de sus competencias específicas dedicados a la lucha contra la violencia de género. Por ello, y en función de las medidas establecidas en el pacto, se debe dotar a dichas administraciones de las partidas económicas específicas correspondientes fijadas en el pacto y comprometidas por el Gobierno. En base a estos acuerdos, hay que recordar también que todos los grupos parlamentarios apoyaron y votaron a favor la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en octubre del año 2017 relativa a la solicitud al Gobierno de España la aprobación por decreto ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de al menos 200 millones para dar cumplimiento al acuerdo presupuestario del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, a pesar de haber sido votado a favor por el Partido Popular en el Congreso. A su vez, hay que destacar y denunciar que en la propuesta de presupuestos generales del Estado para 2018 se incumple de nuevo el compromiso, comprometido en ese pacto. Igualmente, aprovechamos esta proposición para recordar que en el pasado pleno ordinario de 25 de enero de 2018, el Grupo Municipal Socialista de Jerez presentó una proposición en la que se instaba al Gobierno de España a cumplir con los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado contra hoy. Ya en abril de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a perder una oportunidad única por contribuir a la lucha contra la violencia de género, incumpliendo el compromiso presupuestario que exige dicho pacto. En aquella proposición enumeramos los esfuerzos del Ayuntamiento de Jerez por erradicar los nocivos efectos que en nuestra ciudad ocasionan los casos de violencia de género. Hoy, 3 meses después de aquella proposición, comprobamos que el Gobierno de España sigue sin ver a Jerez en el mapa, ni siquiera ante un asunto tan grave, tal y como demuestra la propuesta de presupuestos generales del Estado elaborada por el Gobierno que preside Mariano Rajoy, líder del Partido Popular. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista eleva al Pleno la siguiente proposición: instar al Gobierno de España a que los presupuestos generales del Estado para los
nuevas amplias competencias reservadas en las comunidades autónomas y a los ayuntamientos se destine vía transferencia un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos y 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, tal como figura en el acuerdo del Pacto de Estado que dice textualmente, comillas, los presupuestos generales del Estado destinarán vía transferencia al ayuntamiento un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos 5 ejercicios. 2. Dar traslado de este acuerdo plenario al presidente del Gobierno de España, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Grupo Izquierda Unida. Gracias, señora presidenta. Si los 200 millones de euros anuales prometidos, el 0,04% de los presupuestos generales del Estado por la ministra de Igualdad, Dolors de Montserrat, no se puede cumplir con el Pacto de Estado contra la violencia de género. Esos 200 millones, que aun siendo insuficientes, servirían para responder a parte de las 213 medidas del pacto. Tras una movilización feminista histórica el pasado 8 de marzo, el Gobierno se puso el lazo morado para terminar finalmente anunciando una reducción brutal de 120 millones de euros, por lo que, en el mejor de los casos, alcanzaríamos 80 para todo el territorio español. Los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos 15 años no generan la alarma social suficiente para que el PP cumpla su promesa de mínimos y deje a las comunidades autónomas sin los 100 millones prometidos para prevención educativa y sanitaria y a los 8.000 ayuntamientos